Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Enseñanza. Gloria a Dios por sus vidas. Pues vamos a iniciar. Estamos en el mes de la serie La Verdad Presente, y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:12, es el versículo que hemos estado hablando a través de estas 2 semanas. Esta es la tercera semana y hoy el tema se llama primogénito, o el primogénito, o la primogenitura, como tú lo quieras ver, como tú lo quieras entender. Aquí viene un gran problema, y el gran problema que tenemos nosotros a través de nuestra historia es nuestra cultura. Hemos hablado mucho de la cultura, y la cultura tiene mucho que ver con lo que hemos visto, con lo que hemos escuchado y también con lo que hemos experimentado. No entiendo, sí. Toda cultura se alimenta de lo que vemos a lo largo de toda nuestra vida. Todo lo que hemos visto, eso que hemos visto forma imágenes. Eso que hemos escuchado ha formado imágenes en nuestra vida, y eso que hemos experimentado ha formado imágenes. No es lo mismo lo que vemos, lo que escuchamos, a lo que experimentamos, y cada cosa tiene su relieve o tiene su importancia. Todo eso nos forma culturalmente como una persona. Lo que tú hablas, lo que tú expresas, eso es una cultura. La cultura la podemos tener en el exterior, pero también la podemos tener en el interior. Y todo tiene que ver con cultura, todo es cultura. Hemos hablado que cuando llegó Jesús, bonita, 2 de Pedro 1:12, y dice la palabra de Dios, escucha, bonita, por favor, y dice, mande. Por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad presente. Es Pedro, y Pedro le está refiriéndose en su carta que estaba escribiendo, y les decía, ya lo sé que lo saben, pero no dejo de recordarles la importancia de la verdad presente. A lo largo de las 2 semanas te he dicho, y lo tengo que repetir porque los videos se ven individualmente, después son subidos a YouTube, y explicarte que cuando un gobierno, esto tiene que ver con la cultura griega, cuando el imperio griego militarmente se imponía sobre otra ciudad o sobre otro pueblo, establecían la verdad presente. ¿Qué era la verdad presente? Ahora las leyes que iban a regir en ese momento, que mientras el imperio griego estuviera sobre ese pueblo, eran las leyes griegas. Eso quiere decir que las leyes que anteriormente tenía ese pueblo quedaban subordinadas, ya no eran de importancia. Ahora las nuevas leyes de Grecia eran las que establecían la verdad presente. Si tú recuerdas, en los tiempos de Jesús, eran los judíos los que tenían el dominio sobre Jerusalén, pero los que establecían las leyes eran los romanos. Los romanos imponían la verdad presente. A Jesús no lo podían matar los judíos, porque la muerte solamente la determinaban las leyes romanas. Eso es verdad presente. Y la verdad presente lo podemos establecer en áreas de nuestra vida. Cuando un nuevo dueño llega a una empresa, cuando un nuevo gerente viene a establecer una nueva forma de gobierno, y posiblemente los subordinados digan, no, es que así las cosas anteriormente no se hacían. Pues anteriormente se hacían de forma diferente, pero hoy se van a hacer ahora conforme a la verdad presente. Lo que está presente, la verdad presente en español, el término está separado, pero en griego era un solo vocablo y tenía que ver con gobierno, con el establecimiento de las leyes, de la nueva cultura. Ahora bien, ¿cómo lo vemos en nuestra vida? Cuando Jesús pisó la tierra, vino a traer la realidad del cielo a la tierra, vino a traer su justicia, el establecimiento del reino. Por eso Jesús decía, habían oído que anteriormente, pero ahora las cosas son diferentes. ¿Habían oído? Antes habían oído, pero ahora es diferente. Habían oído, pero ahora es diferente. Ahora Jesús está estableciendo la verdad presente. Ahora bien, hoy vamos a hablar de la primogenitura, la importancia de lo que es entender qué es ser primogénito. Pero primogénito no tiene nada que ver con culturas occidentales. Es más, ni con culturas orientales. Tiene que ver con cultura del cielo. ¿Sí? Porque aquí en México, en el occidente, y propiamente aquí en México, no tenemos ni idea de qué es primogénito. Y yo, si le pregunto a cualquier persona, lo único que refieren es el mayor de los hermanos. Es todo. Y hasta ahí y párale de cantar, dijeran por ahí, y párale de tocar.
En la cultura oriental o en la cultura judía tiene más contenido al respecto. Y hay mucha información. Pero en la cultura de reino, que es la que más o menos se asemeja a lo que tiene que ver el término la primogenitura, ahí hacen énfasis o protocolos de lo que representa un primogénito. Te voy a decir algo así muy rápido. El primogénito tenía ciertas vestiduras y el primogénito tenía cierta posición. Cuando un invitado llegaba, cuando había una comida, cena o cuando había una reunión, el primogénito se sentaba al lado de su padre, porque el primogénito estaba aprendiendo a gobernar. Nadie se acercaba y preguntaba quién era el primogénito. Su posición la determinaba. Bonita, Colosenses 1:15, y dice la palabra de Dios, escucha. Otra vez, cuando llegaban, cuando había reuniones, el primogénito tenía una vestidura diferente, se vestía diferente, se comportaba diferente. ¿Por qué? Porque al primogénito en un reino se le preparaba para gobernar. Entonces lo definía, primeramente lo definía su posición. Segundo, su carácter. Y tercero, su autoridad. Entonces el primogénito sabía quién era. El primogénito no tenía nada, aunque en la cultura del reino tenía que ver con el hambre, con el mayor de los hermanos. En la cultura del cielo no tiene nada que ver con edad, ni con el que nace o el primero que nace. No tiene nada que ver con ese tipo de cultura, sino tiene que ver con tu posición, con tu carácter, pero sobre todo con tu autoridad. No entiendo, no te preocupes, vamos iniciando. Apenas te voy llevando y dice la palabra de Dios. Bonita, por favor, escucha. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda Este vocablo creación. primogénito viene de una raíz griega que se escribe como prototokos. De ahí viene lo que conocemos como prototipo. Entonces, todo lo que vemos, Romanos 1:20, bonita, todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, viene de un diseño original. Y ese diseño original, ese prototipo, es Cristo. Y ese prototipo, ¿cómo fueron hechas todas las cosas? Así es. Póngale palomita, por la palabra. Eso quiere decir que el primogénito, que era la palabra, que era el diseño de donde fueron hechas todas las cosas, se hizo carne. Otra vez, el primogénito, de donde fue todo el diseño, que es la misma palabra, se hizo carne. Por eso lo que vemos fue hecho de lo que no vemos, de un diseño, de un prototipo. Y de ese prototipo venimos tú y vengo yo. No se escuchó bien. Todos digan amén. De ese prototipo solamente los pastores Judith y Fabricio vienen. De ese prototipo tú vienes. No te preocupes, voy empezando y sigue la palabra de Dios. Dice, escucha, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, para ver la magnificencia de Dios, para ver el poder de Dios, solamente voltea hacia los lados. Porque las cosas visibles fueron hechas de las cosas invisibles. Pero quiero que nos adentremos culturalmente y que Dios nos revele qué significa primogénito. Y primogénito no tiene nada que ver con edad, tiene que ver con posición, con carácter y tiene que ver con autoridad. Y Dios te ha delegado esa autoridad, Dios te ha delegado ese carácter y Dios te ha dado esa posición. No le entiendo, no te preocupes, vamos, ahorita vamos, bonita. El libro de Lucas 15:12, vamos a ver dos hermanos. Y esa historia la hemos visto muchas veces, pero hoy Dios nos va a revelar de diferente manera. Y dice la palabra de Dios, escucha. Lucas 15:11 y 12. Y el menor de ellos dijo a su 11. padre. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Dice Lucas 15:11, un hombre tenía 2 hijos, el mayor y el menor. Se supone que el mayor es el primogénito. Se supone que el mayor es el primogénito. Y dice la palabra de Dios, escucha. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes.
¿Y No, les qué? Y les El repartió, menor pidió, pero les fue repartido a los dos. y les Los repartió dos los tuvieron bienes. acceso a los bienes del Padre. Ahora bien, dice la palabra de Dios que uno de ellos se gastó su vida misma. No, ahí dice que se gastó su dinero, se gastó su vida. Cuando no tenemos entendimiento de la primogenitura, todo lo que llega a nuestras manos nos lo gastamos. Y cuando tú te gastas, te estás gastando tu vida. No, pastor, me gasté el dinero. ¿Cuánto tardaste en conseguir ese dinero? En un ratito, cuando hay una mala administración de un año de trabajo, te lo puedes gastar en una noche, en una parranda. Primogenitura tiene que ver con la posición que Dios te ha dado, pero viene acompañada también con un carácter. Todavía no entiendo, no te preocupes. Y viene asemejado también con la autoridad que Dios te dio. Y nosotros debemos de ser buenos administradores. Este chico era menor, no le tocaba la primogenitura, no entendía la responsabilidad que tenía. ¿Por qué? Porque la primogenitura, que no tiene nada que ver con edad, pero sí tiene que ver con posición y sobre todo con lo que se va a heredar. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser preparados para heredar y para dejar legado. Y si lo quieres poner al revés también. Pero escúchame, 15:22, bonita. Dice que él anduvo perdido y anduvo, dice, todos lo sabemos la historia, anduvo comiendo hasta lo que comen los puerquitos y andaba todo desperdiciado. Y llegó un momento que dijo: en la casa de mi padre, aún el más mendigo de los mendigos, ahí tiene comida, voy a ir para ser un mendigo. Y dice la palabra de Dios, 15:22, bonita. Pero el padre dijo a sus siervos: Pero el padre, ¿qué dijo? Sacad el mejor Vístanmelo, vestido y vestidlo. posiciónenmelo, tráiganmelo. Que no entiende que es el primogénito, pero es el menor. No, es el hijo que va a heredar, porque el cielo sufre violencia. Pero solamente los que tienen autoridad, los que tienen carácter, los que tienen posición y los que tienen autoridad son los que logran atragantarnos del reino. Para ser el primogénito se necesita madurez espiritual. Los niños necesitan de leche. El maduro espiritual necesita de bisteces espirituales. Escúchame, en un reino, un primogénito, en el reino, un primogénito no traga cualquier cosa. No toma Coca-Cola. Cuida lo que come. ¿Sabes que no comen camarones los reyes? No comen nada que les pueda lastimar su estómago. ¿Por qué? Porque un rey no se puede permitir estar enfermo. Porque un rey tiene que estar gobernando. Y entonces ellos tienen que ser buenos administradores, trasladándolo a lo físico y a lo espiritual. No podemos comer cualquier cosa física o espiritual. Tenemos que comer bisteces espirituales y bisteces también de lo mejor de lo mejor. Tenemos que tener entendimiento de que tenemos un cuerpo y tenemos que cuidar este cuerpo. Tenemos que ser buenos administradores y también espiritualmente. No podemos estar escuchando cualquier mensaje. Tenemos que estar escuchando el mensaje del cielo por nuestra responsabilidad que tenemos para gobernar. Pero no soy político para gobernar tu vida. Pero es que no estoy en el ayuntamiento para gobernar tu economía. Pero es que no estoy trabajando para que gobiernes tu economía, para que seas un buen gobernante. Dice la palabra de Dios que Él estableció el reino. ¿Y cuál es el reino? El ámbito del rey. Cuando eres un buen gobernante, un buen primogénito, escucha. El primero que se tiene que alegrar es tu esposa. Y al revés también. ¿Por qué? Porque es ahí donde estamos siendo buenos administradores o buenos gobernantes, buenos primogénitos. Pero el primogénito, escucha, cuando alguien nace en el reino, otra vez, cuando alguien nace en el reino, no tiene entendimiento del reino. Está chiquito. ¿Qué se le hace a lo largo de toda su vida? Instruye al niño en su palabra y de grande va a ser un buen gobernante.
Por eso es importante que tú, cuando naciste de nuevo, que no tiene nada que ver con primogenitura, pero sí naciste en el reino, lo que define tu identidad no eres tú, ni tus conceptos, ni tu cultura, ni tu educación. Lo que te da identidad es el reino. El reino define tu identidad, porque el reino te va a establecer las leyes, cómo es la primogenitura. Y cuando tú tienes entendimiento de reino, sabes la responsabilidad que tienes como primogénito y te mueves como primogénito. Dice Lucas 15:22, bonita, córrele. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido y vístelo. Pon un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan al becerro gordo y mátenlo. Y solamente el primogénito podía tener vestidura. Solamente el primogénito podía afirmar igual que el papá. Y había otro hermano mayor, más sin embargo al menor, al que había desechado todo. Pero ¿por qué crees? Porque tuvo entendimiento de quién era. Vístanlo. Y de repente viene el religioso, el que sabía dónde estaba su hermano y nunca fue por él. A él sí le das, a él sí le das. Y yo que aquí estoy siempre contigo. Oye, le dijo Dios, tú siempre has tenido todas las cosas a tu alcance. Que no tengas entendimiento de quién eres, ese no es mi problema. Pero todas las cosas están a tu alcance. Dice la palabra de Dios bonita, Hebreos 12:25. Por favor, 12:15, perdón. ¿Cuál es, Charlie? Lo acabo de decir. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno no tenga entendimiento del reino. Y sigue diciendo, que brotando alguna raíz de amargura, que por raíces de amargura te estorbe. Síguele. Y por ella muchos se han contaminado. Y sigue diciendo, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú. ¿como quién? Como Esaú. Esaú era el primogénito según la tradición judía bonita. ¿Esaú era el primogénito? Claro que era el primogénito, pero te está diciendo no seas como ese tipo de primogénitos que no entienden cuál es su posición, que por un enojito no tienen carácter. Ahora sí ya me voy ahora sí me insultaron, ahora sí ya no regreso ahí. ¿Por qué? Porque no me saludó el pastor. Oye, tenemos carácter, somos inofendibles. Dice la palabra de Dios, un proverbio, lo repite mucho Judith, que un rey, bonita, es honor de reyes pasar por alto las ofensas. es honor de reyes pasar por alto las ofensas. ¿Has visto a un predicador exitoso criticando a otro? Solamente los mediocres son los que critican a los grandes. ¿Pero has visto a un rico criticando a otro millonario? ¿Has visto a alguien exitoso criticando a alguien otro exitoso? No, los que critican son los de la mediocridad. Debemos de tener carácter, no operar sobre impulsos. Aquí propiamente este varón no tenía Esaú, él era el primogénito. Y no es más bonita, Génesis 25, el último versículo de Génesis 25. Por favor, escucha. Y dice la palabra de Dios. No se escucha. Entonces Jacob. Entonces, ¿quién? Jacob dijo a Esaú: pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y Esaú comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así que menospreció. No tenía ni idea de lo que era la primogenitura. Y dice la palabra de Dios que cuando tú te acercaste al reino, cuando tú naciste en el reino, no te acercaste a cualquier monte. No te acercaste al monte Sinaí, sino al monte de Sión, al monte de los primogénitos. Dios te ha establecido como primogénito para que tengas entendimiento cuál es tu posición, cuál es tu carácter y también cuál es tu autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque un buen rey gobierna con autoridad, no con autoritarismo. Porque el autoritarismo es la distorsión de la autoridad. Todos hemos visto la película El Rey León, y ahora sí la voy a contar, no le hace que no la hayas visto.
Todos vimos como un rey que sabía gobernar, cómo había un equilibrio. Se comía lo necesario, se hacía lo necesario y todo era lo necesario. Cuando vino la distorsión del diseño, entonces las hienas empezaron a comer de más, a matar por matar. ¿Y qué hubo con un gobernante que no sabía? Se deterioró todo, porque la autoridad se distorsionó. Y tú eres el primogénito. Dios te está preparando, te está capacitando. Ya eres maduro, ya tienes frutos, entonces estás preparado para lo que viene. Dice la palabra de Dios que si tú eres fiel en lo poco, entonces Dios te va a poner en lo mucho. ¿Ya estás preparado? Llegó un momento que le dije, Señor, ya estoy preparado. Ya. Amén. Ya estamos preparados, ya somos maduros, ya no operamos por impulsos. Ya no nos enojamos por cualquier cosa. De repente dice la palabra de Dios en Efesios, airaos, pero take it easy, man. Take it away, be happy, don't worry. Que el enojo no llegue en la noche. Perdón, no me acordé que no hablaba en inglés. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 25, bonita. ¿Cuál fue el que leíste? No, 29. ¿Cuál leíste? La última que leíste. ¿Cuál es el último versículo? 29. 29. Te platico la historia, porque empecé al revés. Empecé desde Hebreos 12:15. Pero se supone que eran dos hermanos. ¿De quién eran hijos? Esaú y Jacob. ¿De quién eran hijos? De Isaac. Eso quiere decir que a Isaac le fue dada la promesa. ¿Dónde dice? Bonita. Génesis 25, 1, 2, 3 y 4, así rápido para que tengamos idea de lo que se trata. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. No, 2, si no vamos aquí a confundir. Allá se podía de muchas mujeres, aquí no. El 5, 25, 5. Escucha. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Otra vez, Abraham dio todo cuanto tenía ¿a quién? A Isaac. Isaac se lo tenía que dar a su primogénito. La cultura se decía que era el mayor, pero el reino se decía que era aquel. No, si quieres vente a predicar, ¿no? Al más maduro no, al que arrebata. Escúchame. Si vemos la historia de Esaú y Jacob, Esaú tenía dones, era diestro en casa, en cazar, no, era diestro en la casa, tenía todos los dones, era fuerte. El otro era un huevón, mantenido de la mamá, pachorrudo, no, de madurez no tenía nada, pero era en el reino, era inteligente, en el reino tenía capacidades. ¿Por qué? Porque estaba sobre la primogenitura. Entonces dice la palabra de Dios que en alguna ocasión, léeme el 5, termina el 5 para explicarles ahorita. Y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. ¿Y a los demás hijos? Pero a los hijos de sus concubinas les dio dones. El reino no está constituido por dones. Otra vez, el reino no está constituido por dones. Está constituido por hijos. Los dones mueven al cuerpo de Cristo. Es que soy bien inteligente y tengo muchos dones, sé sanar, sé eso, sé aquello. Sí, pero si no tienes entendimiento de quién eres, o sea, vas a estar ahí bailando solamente. No entiendo, no te preocupes. Esaú era diestro en la casa, pero un día salió a cazar y no cazó nada. Él era el primogénito, por naturaleza le tocaba la primogenitura, la bendición. ¿Cuál bendición? Todo lo que tenía Isaac. ¿Qué era todo lo que tenía Isaac? El dinero que le había dejado a Abraham. ¡No! ¿Alguien lo dijo? Fuerte. ¿Qué es lo que iba a administrar Isaac? ¿Qué le estaba dejando a Abraham a Isaac? La bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era la bendición que estaba administrando para cada uno de nosotros. Dios le dio todo a Isaac. Isaac se lo tenía que dar a uno de sus hijos y no se lo dio al más inteligente o al más que tenía más dones. Se lo dio al que se sabía mover dentro del reino.
Isaac en un momento no tenía carácter. ¿Por qué? Porque en un enojo despreció la primogenitura. Esaú en un enojo despreció la primogenitura. No entendió quién era. No operamos por impulsos. Es que no, esta vez el pastor me dijo que no. Siempre me dice que sí, pero esta vez me dijo que no. Ahora sí, yo ya me voy de la congre y voy a poner mi propia congre. Ya ha pasado con 2 personas. Ya ha pasado por no tener entendimiento del propósito de Dios. ¿Qué tenía Abraham? A Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, y su simiente era Cristo. Entonces Cristo estaba en la simiente de Abraham. Se fue con Isaac y se fue con Jacob. Y Jacob dijo: yo quiero eso que mi hermano está despreciando. Jacob dijo: yo quiero eso. El reino de los cielos sufre violencia. El reino sufre violencia. Escucha, el reino sufre violencia, pero solamente los que tienen identidad, los primogénitos. Bonita, Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Pero solamente los primogénitos, los que tienen carácter, los que tienen autoridad y los que tienen y entienden la posición. El cuerpo de Cristo solamente está constituido por hijos, no está constituido por dones. En el reino no está constituido por dones, está constituido por hijos. El Hijo de Dios, el primogénito, y Él es el primogénito de toda creación. Él es el prototipo, y lo único que quiere es que tú seas semejante a ese prototipo, entendiendo quién es el primogénito, y la primogenitura está en ti. Dice la palabra de Dios 12:22 del libro de Hebreos. Bonita. Sino que te has acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, congregación de los primogénitos que están inscritos justicia y amor, en los cielos, que están inscritos en los cielos, que recibieron a Jesús en su corazón, que están preparados para gobernar, que ya fueron instruidos, que no son bebés espirituales, sino son maduros, que ya tienen entendimiento de cuál es su primogenitura, que ya saben quiénes son, que ya saben para qué están diseñados y preparados, que ante cualquier situación, yo sé que hay situaciones que duelen, pero ante cualquier situación nos mantenemos firmes, porque no estamos aquí para que Dios nos bendiga, estamos aquí para el propósito de Dios, y el propósito de Dios es que más gente conozca del evangelio. Ese es el propósito de Dios. Ese es donde yo me tengo que estar moviendo, ese es donde yo tengo que tener entendimiento, y Dios ha levantado un ejército nuevo, un ejército poderoso de primogénitos, y esos primogénitos eres tú y somos nosotros. Primogénitos con entendimiento, primogénitos con posición, con autoridad y con carácter, que no se mueven de acuerdo a impulsos. Los impulsos son tan malos. ¿Cuáles son los impulsos? Aquello que piensas y hablas, que no tienes un control sobre lo que piensas. Es que así yo soy de francote. Escúchame, un rey sabe lo que habla. ¿Por qué? Porque un rey sabe que palabras forman imágenes, y esas imágenes forman cultura. No entiendo, pastor. Sí, lo que tú estás hablando lo estás formando, y lo que formas es lo que tú creas. No entiendo, no te preocupes. Un rey no puede decir: mi ejército es más chiquito que el otro. ¿Por qué? Porque palabras forman imágenes. Si le dice a su pueblo: somos menos y nos van a matar, ¿qué imágenes está formando en su gente? Que son chiquitos. Pero si tú has visto en películas todas las guerras o tratándose de batallas, aunque eran menores, aunque sabían que iban a morir, ¿qué crees que palabras hablaban a su pueblo? Hacían discursos que levantaban a un pueblo. Y hubo muchas ocasiones que equipos más chicos le ganaban a equipos grandotes. Lo acabamos de ver hace 2 días. Como Chivas Rayadas del Guadalajara, un equipito, le ganó a los poderosas Águilas de la Meralda, ¿cierto? No te creas, bastante. Amén. Pero se ha visto a través de la historia. Palabras forman imágenes. David se enfrentó contra Goliat,
Y David le dijo: ¿quién es ese incircunciso? Era el menor de todos los hermanos, pero fue el rey. ¿Por qué? Porque al primogénito se le prepara para gobernar. Y David, ¿dónde tenía que ser preparado? El rey dijo: el que mate, o el que acabe con Goliat o con le dijo: lo voy a hacer rey. ¿Por qué? Porque lo voy a casar con la reina, con mi hija. Por lo menos va a ser príncipe. Le voy a quitar impuestos y eximir de tributos. Y David dijo: la única forma en que se cumpla el propósito de Dios es que yo sea rey. Si para casarme con esa mujer tengo que matar a ese grandote, ahorita me lo voy a echar. Entendió de primogenitura. Último versículo bonita, Romanos 8:28. Y dice la palabra de Dios, escucha: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No entendí, no te preocupes. Dios habla hoy, bonita. Ya es el último versículo. Escucha. A los que de antemano Dios había conocido. A los que de antemano Dios conoció. Los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuese el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. ¿Puedes darle un aplauso a Dios? Otra vez bonita. Otra vez bonita. Otra vez. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo. Entonces, Dios no te escogió el día que tu compadre, tu amigo, tu esposa, tu esposo te llevaron ante los pies de Cristo. Él ya te conocía y sabía que ibas a ser instrumento de Él para justicia. Y sigue diciendo, escucha: para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Para que sea Él la primogenitura o el prototipo o el diseño en el que tú tienes que seguirlo a Él. Y sigue diciendo: y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Nueva versión internacional. Y dice, porque así dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Dice que nosotros somos transformados para que seamos a imagen de su Hijo. ¿Cuál es la imagen de Cristo? Posición, carácter y autoridad. Y es lo que vino a traernos Cristo a la tierra. Gloria a Dios por tu vida. Amén. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. ¿Qué pues diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. Cristo Jesús es el que resucitó y que está a la derecha de Dios
intercediendo por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿Hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dale un aplauso al Rey. Dice: cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza